Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Cubana. Bien, la Revolución Cubana va a ser ese evento que tuvo por objetivo prácticamente reducir y, mejor dicho, anular la intervención estadounidense en Cuba. Que prácticamente este elemento va a ser una de las causas para la Revolución Cubana. ¿Pero por qué se dio el intervencionismo estadounidense? ¿Recuerdan que para el primer parcial hablamos acerca de la guerra hispanoamericana en la cual Estados Unidos ayuda a Cuba a independizarse de España? Pues a partir de este evento histórico, pues Estados Unidos se sintió con toda la autoridad de intervenir en la política cubana, a grado tal que impulsó y apoyó la dictadura de Fulgencio Batista, que para estas épocas pues ya prácticamente había cierto malestar dentro de la población cubana, concretamente de un personaje conocido por muchos, que fue Fidel Castro. Bien, este joven abogado, Fidel Castro, organiza el movimiento del 26 de julio de 1953 y a partir de este movimiento él y los demás jóvenes que se le unieron, pues toman o tratan de tomar un cuartel militar, el cuartel Moncada. Sin embargo, este evento pues prácticamente es controlado por el ejército. Él es enjuiciado y de hecho en esa época él estableció esta frase: la historia me absolverá. Es exiliado a México y, bueno, una vez que fue liberado, fue exiliado a México y es aquí donde conoce a otro de los grandes líderes de la revolución, que fue Ernesto El Che Guevara. Ernesto El Che Guevara y Fidel Castro organizan en territorio mexicano, pues prácticamente, eh, o, no la organizan, sino se conocen aquí y tratan de, en un momento dado, fortalecer la idea de la revolución. Regresa a Cuba y es aquí donde conocen a Camilo Cienfuegos, que es también otro de los líderes revolucionarios, líder cubano. Regresa a Cuba, se internan en Sierra Maestra y desde ahí organizan y preparan de mejor manera la revolución cubana. Se encabezan ellos lo que es el ejército rebelde. Y en 1959, pues Fulgencio Batista abandona el país. Ya para esta fecha Fidel Castro y su ejército habían tomado La Habana. Estados Unidos autoriza a Batista a dejar la isla cubana por cuestiones de seguridad. Y ya para el 3 de enero de 1959 se nombra a Manuel Urrutia Lleó como presidente provisional. Manuel Urrutia es el personaje que ustedes ven con gafas. Y algo que con lo que empezaron a diferir Urrutia y Fidel Castro, porque Fidel Castro fue nombrado como primer ministro de Cuba. Cabe destacar que Castro no asume la presidencia de Cuba en automático. El problema es que Manuel Urrutia mandó cerrar prostíbulos, bares, casinos y loterías porque él era muy, muy, muy religioso y consideraba que este tipo de lugares pues corrompían a las personas. A Fidel Castro dice, bueno, sí, vamos a cerrarlo, pero primero hay que garantizarles otras fuentes de empleo a las personas que trabajan en estos lugares. Empiezan a tener muchas diferencias, así que para el 17 de julio de 1959, pues Manuel Urrutia renuncia. Ante su renuncia, asume el poder Osvaldo Dosticós Torrado en 1959 y él implementa muchas reformas sociales. Todas estas obviamente tenían el visto bueno de Fidel Castro, quien, les repito, igual por la época, él era primer ministro. Él realiza las campañas de alfabetización masiva y la nacionalización de los intereses norteamericanos. ¿Esto qué significaba? Se nacionalizaron muchas empresas
de Estados Unidos que todavía había en Cuba. De hecho, la respuesta norteamericana ante estos eventos pues fue un poco drástica, ya que como forma de agradecimiento para Estados Unidos en su momento, cuando Cuba se vio independizada, se firmó la enmienda Platt, donde Cuba le cedía el territorio de Guantánamo a Estados Unidos, así que Estados Unidos retira su base naval de Guantánamo, pero coloca una cárcel donde se tienen a los terroristas. Uh-huh. Para 1976, Fidel Castro inicia su mandato y él es quien inicia con lo que es la reforma agraria, que implica pues prácticamente el reparto de las tierras en territorio cubano, un reparto igualitario, fortalece la educación y es cuando en un momento dado ya se establece de lleno el régimen socialista. Mucho antes ya lo habían hecho. De hecho, a esas reformas implementadas por Doricoz, pues prácticamente se da lo que es la crisis de los misiles en Cuba, pero incluso Fidel Castro pues participó no tan de lleno en las negociaciones, pero se relaciona mucho la figura de Fidel Castro con la crisis de los misiles en Cuba, porque aunque había presidentes, pues quien tomaba una decisión importante pues era el propio Fidel. Es aquí cuando Fidel Castro ya inicia con mayor fuerza los acercamientos con la Unión Soviética. Esto genera tensiones con Estados Unidos, a grado tal que el presidente en turno, Dwight Eisenhower, aprueba medidas propuestas por la CIA. ¿En qué consistían estas medidas? Pues realizar atentados o ver la forma de acabar con la vida de Fidel Castro. Se celebra la primera declaración de La Habana, en la que Fidel Castro asume por completo ya que Cuba se deslinda por completo de Estados Unidos y del régimen capitalista. La respuesta es el embargo y el boicot económico. Les repito, una de las tensiones más importantes con Estados Unidos pues es nada más y nada menos que la crisis de los misiles en Cuba. Bien, Fidel Castro deja el poder en el 2008, lo deja por cuestiones de salud. Él fallece el 25 de noviembre de 2006. Prácticamente se le considera como el general al cual Estados Unidos no logró asesinar, no logró vencer, pese a los numerosos atentados que se realizaron en su contra. Bien, uno de los atentados más emblemáticos fue en la década de los 70s, donde incluso Fidel Castro manifestó una frase muy, muy emblemática, porque sabía que directamente el atentado iba en su contra. Se derriba un avión cubano y Fidel Castro establece que, cita esta frase: cuando un pueblo viril llora, la injusticia tiembla, porque él, les repito, sabía que el ataque iba hacia su persona. Sin embargo, jamás lograron acabar con su vida. Bien, una vez finalizada la explicación, por favor realiza las actividades de rúbrica. Nos vemos pronto.